capítulo 3 y versículo 1. Amén. Génesis, capítulo 3 y versículo 1. Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos, como siempre allá, nuestro hermano Jiménez, otros hermanos en diferentes partes allá de Monterrey, y de parte de la República y otras partes aquí de la nación. Mira nuestro programa que está en el sitio iblibertad.org, y gracias a Dios por ustedes. Oren por nosotros. Dios está haciendo cosas grandes esta mañana. La iglesia está llena y todavía tenemos mucho pueblo allá afuera, y gracias a Dios que aún en medio de todo Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Yo espero que la palabra de Dios pueda hacer una obra en este día en los corazones. Pero la serpiente era astuta, quiere decir que era bien lista, bien sabia. Y hermanos, el diablo no, hermanos, déjenme una cosa, el diablo hace a muchas personas muy sabias, bien listos. Y hermanos, aquí dice la palabra del Señor pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En esta mañana, una vez más, hermanos, quisiéramos traer un mensaje, y le hemos titulado lo que trajo el pecado al hombre. Lo que trajo el pecado al hombre. Desde el principio, hermanos, una cosa que Satanás ha tratado de hacer, hermanos, es jugar con nosotros y decir: mira cómo Dios es tan bueno, y por qué estás sufriendo y pasando, por qué se mueren los niños y todo, ¿por qué? Si Dios es tan bueno. ¿Con qué Dios? Siempre Satanás comienza a jugar en las personas que no entienden que si Dios fuera tan bueno, ¿por qué están en la miseria que están? Si Dios es tan bueno, ¿por qué sufren? ¿Y por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué están pobres? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué no hay trabajo? Es lo que le mete en su... Sí hay trabajo, pero usted se le metió ya que el diablo, no hay trabajo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi hijo, mi papá, mi ser amado? Si Dios es tan bueno. Esto puso a pensar a Eva. Y si Dios es tan justo, tiene tanta justicia, ¿por qué muéramos? ¿Por qué morimos? Porque la Biblia dice, no moriráis. Si es tan bueno y hay tanta justicia, quiere ser lo correcto, ¿por qué nos deja morir? ¿Por qué muere? Es lo que estaba diciendo Satanás. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué no puedes ser tú también Dios como Él? Es muy egoísta, Dios es muy egoísta. Tú puedes ser Dios. Y estamos viviendo en días, hermanos, cuando ustedes se creen que son dioses de sus vidas. El mundo cree, hermanos, que son dioses. You're your own God. Nosotros somos nuestros propios dioses, porque usted no le tiene que pedir a Dios qué va a hacer, dónde va a hacer, cómo le va a hacer, con quién lo va a hacer. Usted no tiene que pedirle a Dios nada. Usted hace cómo y cuando le da la gana. Dios, la santidad, la pureza de Dios dijo: tú puedes ser como Dios, Eva. Préndete el foco, mujer. Hermanos, Satanás siempre, y no ha acabado, hermanos, ha metido duda a la humanidad. Duda a lo que Dios ha dicho. Satanás siempre ha puesto que uno niegue. Y estamos viviendo en días donde más y más gente está negando a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si es Dios, que se aparezca. Niegan a Dios.
Y de ahí más y más estamos viendo que la palabra de Dios que nos dio es cualquier otro libro. No hay que creerla. Es una historia de hombres, de 40 hombres que un Dios les dio algo, pero de creerla, no, posible lo que contiene. El diablo comenzó desde el principio, hermanos. Y estamos donde estamos por causa de lo que hizo. Yo le estaba recordando a los hermanos que la palabra del Señor dice: si resistimos al diablo, él va a huir. Pero si no resistimos al diablo, se va a quedar y va a ser de las suyas, y vamos a perder en gran manera. Yo le estoy diciendo que en esta mañana, hermanos, el diablo es real, el pecado es real. Hermanos, por naturaleza, yo creo que ustedes miren esto, que por naturaleza quiso el pecado, nos hizo independientes. En otras maneras, hermanos, esto nace en nosotros, hermanos. El pecado causó que nosotros quisiéramos ser independientes. Dice: pastor, ¿qué está hablando usted? ¿Usted no ha visto un niño que cuando usted le quiere dar una tetera, se la escupe? Él quiere ser lo que él quiere. ¿Usted nunca ha agarrado a un niño de la mano y él se quiere ir para allá y usted se quiere ir para acá? Hermanos, por naturaleza somos independientes. Le decimos: pórtate bien. Mi nieto tiene 1 año. Y le digo: come here, boy. Y no, se me queda mirando. Yo le digo: mijito, dame una uva. Y esta semana le hizo, me dio una uva, la trajo y me la hizo así. Le dije: open up your hands, mijo. Está chiquitito, tiene una. Hermano, él no sabe. Sí sabe. Me ha abierto las manos antes. Give me the grape. No. Y le digo: come here. Y se va para allá. Por naturaleza, todos ustedes, todos nosotros queremos ser independientes. Tú no quieres que nadie te diga nada. ¿Hay de estos aquí? No hay muchos, no somos muchos, unos pocos. Pero por naturaleza, hermanos. Por eso los jóvenes quieren ser independientes. No quieren decirle: it's my life, my way, and I'll do it this way. Papá y mamá le dice: vente por este lado, y usted le dice: no. Dios te dice de esta manera: no. Y por eso estamos en la condición que estamos, en la ruina. No hemos dejado que Dios obre porque queremos ser independientes. No hay nada mal que usted ya tiene 50 años y está dependiendo de papá y mamá. Es tiempo que sea independiente y es muy tarde. Mire qué tremendo. Ahí mamá me va a dar comer. ¿Cómo que ya tienes? Oye, tú ya debes de andar solo. Pero el problema es que no hay nada mal que seamos independientes, pero el problema llega más profundo cuando queremos ser independientes de Dios, hermanos. Eso es donde viene el problema. Por naturaleza, hermanos, nosotros decimos: hey, don't tell me nothing. No me digan a mí nada. Es mi manera. El pecado está arraigado en el hombre, en sus deseos y en su independencia de Dios. Hermanos, y hoy usted muchas veces llegamos al punto donde no necesitamos que depender de nadie y no queremos depender de nadie. Es una cosa que yo miro aquí, hermanos. La primera cosa que yo miro aquí
lo que nos trajo el pecado, que tú la puedas hacer sin Dios. ¿Sabe por qué estamos teniendo tanto problema en el mundo? Porque tú lo vas a hacer como tú quieres. Eva, hermanos, se puso a hablar allá. Eva, hermanos, hizo una decisión sin consultar con Dios, y otra cosa, hermanos, sin consultar con su esposo. En la vida, hermanos, óiganme, en la vida hay unas decisiones que yo y usted necesitamos que hacer, y muchas veces necesitamos consejo, y el consejo más grande que yo y usted necesitamos es el consejo de Dios. Y hay que agarrar buenos consejos que nos ayuden para hacer las decisiones que son correctas. Aquí dice que la serpiente era bien astuta, mucho más sabia que nosotros. Y no podemos tratar nosotros humanamente con Satanás, el pecado, el demonio, sino que tenemos que tener la ayuda del Señor y ponerlo bajo la sangre de Cristo y su palabra para poder triunfar. Pero la palabra del Señor aquí dice, hermanos, que Satanás le vino a preguntar al vaso más frágil, que es la mujer. No le preguntó a Adán. Y cuando Satanás vino y dijo: ¿dónde está tu esposo? No quería hablar con el esposo, quería hablar con la mujer. ¿Por qué muchos de ustedes, sus hogares están en problemas? Porque su esposa no consultó con usted cuando usted se fue y se metió allí en Macy's, cuando fue y se metió en Cannes, cuando fue y se metió en ese lugar, y cuando menos piensa, ahí viene una trocota. ¿Y qué es esa troca? Es que compré muebles para la casa. ¿Muebles para la casa? ¿Qué? No me dijiste nada. Y de repente el muchachito anda haciendo un beliz. ¿Para dónde vas? Voy para New York. New York. ¿Y quién te dijo? Mamá. Pero no me dijo. ¿Quién va a pagar? Yo voy a pagar, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo está eso? Hermanos, miren, no hay nada malo, y tomen esto ustedes mujeres. Muchas de ustedes mujeres hacen decisión y no tienen que consultar a su esposo, porque ustedes son bien independientes. Y no hay nada mal con eso. Si ustedes pagan y él es flojo, no trabaja ni nada, no está en su vida. Bueno, pero yo estoy hablando que si usted en esta mañana dice: pues yo ya no estoy casado, yo no tengo nadie. No, pero tiene un Dios que dirige la vida. Amén. Y usted necesita consultar también. Esta mujer estaba sola, no quiso consultar a Dios, hermanos, y se metió en problemas. Y la razón que muchos jóvenes hoy en día, muchos hombres, muchas mujeres se meten en los problemas que se meten, porque ellos no van a consultar con nadie. Ustedes son sus propios dioses, ustedes van a tronar los chicharrones y nadie más. Yo estoy hablando, así somos. Y nos metemos en unos problemones que ahorita están llorando y no saben cómo le van a hacer. Y se van a ir hasta el sepulcro porque hicieron esas decisiones tan malas que hicieron. Porque dijeron: vamos a do it my way. Y estamos viviendo donde está. Aquí Eva, hermanos, Eva dijo: yo lo hago. Pero otra cosa, hermanos, fíjense lo que dice aquí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho: no comas de todo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente: del árbol, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que dijo Dios, no comeréis. Y si comeréis, para que ni la toquéis, para que no ¿qué? Otra cosa, hermanos. ¿Sabe lo que hace el pecado? Te pone a oír gente que tú nunca debes de estar oyendo. ¿Saben por qué yo me he metido en problemas? Porque he oído a otras gentes que no debo de oír. ¿Sabe por qué ustedes mujeres se han puesto en problemas? Porque están oyendo a otras mujeres que ni deben de estar oyendo.
Y ustedes hombres, ¿saben por qué se han metido? Porque están oyendo otros hombres que no deben de oír, o otras personas. ¿Y saben por qué ustedes jóvenes se están metiendo en problemas? Porque están oyendo otros jóvenes que no deben de estar oyendo. Y el pecado te hace oír a personas que tú no debes estar oyendo. Y te van a hacer dolor y ruina en tu vida. La palabra del Señor dice, hermanos, en esta mañana dice la palabra, se fue fácil. Le fue fácil a Eva hablar con el diablo, hermanos. Pero hermanos, hay personas que nosotros no debemos tener nada. Hay programas que nosotros no debemos oír, hermanos. Hay placeres que nosotros ni debemos de meternos, hermanos. Hay que consultar a Dios. Hay muchas cosas en la vida que no pensamos que están mal y nos van a hacer daño. Muchas personas aquí, Eva no pensaba que no estoy platicando. Muchas veces papá o mamá le dice, mijita, no. What's wrong with just talking with him? ¿Qué está mal hablando con él o con ella? ¿Qué está mal hablando con esa persona? La cosa es, hermanos, que muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos a hablar con personas que muchas veces no andan con Dios, no nos van a ayudar, no van a buscar a Dios, y la única cosa que van a hacer es arruinar nuestra vida si tomamos el consejo. Y muchos están sufriendo acerca de eso, hermanos. Y la cosa es que la primera cosa que cuando se puso a hablar con Eva, le como decir, ¿a poco tú vas a la iglesia? ¿A poco tú crees la Biblia? ¿A poco tú vas a hacer eso? ¿A poco tú vas a ser esta mujer? ¿Tú vas a ser este hombre? ¿Tú vas a ser este joven? ¿A poco tú? ¿A poco tú? Le puso duda de las cosas de Dios, hermanos. Y cuando menos pensó, era otro punto de vista. Y no era el punto de vista de Dios. Pensamientos diferentes, hermanos. Y por eso hoy en día muchos de nuestros jóvenes, hermanos, y muchas de nuestras familias comienzan a hablar con otras personas. En mi iglesia no hacemos eso. Y pues, yo no creo que está correcto. Y te están convenciendo. Tú debes de pensar por ti mismo. Y hermanos, una cosa que el diablo es bueno para hacer, hermano, es que si usted cree en la palabra del Señor, él lo que va a convencer. No tienes que creer toda la palabra de Dios. Y si el diablo cree que tú eres bien fiel, no tienes que ser tan fiel. Y de ahí dice, con tu dinero no tienes que dar todo tu dinero. Y de ahí, para hacer lo correcto, no tienes que vivir. Cada en cuando te puedes gozar. Y hermanos, cuando el diablo comienza a meterse en su cabeza, ya comienza a cambiar lo que usted cree. Y si usted no se cuida, hermano, hay gente que le quieren cambiar lo que usted piensa. Ellos quieren que piense como ellos quieren, y esos pensamientos están en contra de la palabra de Dios, hermano. Diferente. Lo que hace el pecado. Por eso muchos están incómodos, hermanos, en esta mañana. Se incomodan, hermanos, porque yo no creo así. Miren, muchas cosas le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que crea con la iglesia bautista, que crea con el pastor Carrizales, como crea como nosotros. No, yo le estoy diciendo, usted necesita que creer como la palabra del Señor dice. Porque ese es el libro perfecto, el Dios perfecto, el Salvador perfecto, hermano. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, hermanos. Yo estoy hablando que en esta mañana, hermanos, si no nos cuidamos, cuando menos piensan, en 2x3 ya estaba mirando a Eva con esos ojos curiosos. Y estaba haciendo como los centroamericanos. Oiga, agárrese. ¿Qué hace el pecado? Te quiere ser algo que Dios no quiere. ¿Qué te hace el pecado, hermanos? Te hace ver que tú eres sabio. El pecado te hace que te convenzas que a otro debe de pecar contigo. En otras maneras, hermanos, aquí vemos en el versículo 6, cuando el diablo comenzó a hablar y le comenzó a hablar a Eva, la palabra del Señor nos dice, el pecado
le dijo, si tú comes de este fruto, te va a dar mucha sabiduría. Y el pecado hace que te convenza, hermanos, que tú lo puedes hacer. Pero el pecado se va un poquito más. El diablo quiere que tú convenzas a alguien más que también lo puede hacer. Vivimos en días, hermanos. Aquí en la iglesia hay personas que andan convenciendo a otras personas acerca de vivir una vida incorrecta. Muérdele, no hay nada más. A mí está buena. El diablo te hace ver que el mundo y todo lo que no es de Dios está bien bonito. ¿Cuántos de ustedes han visto los programas de los artistas y tienen una gala que tienen cantantes o están dando Emmy Awards o lo que sea? Están todos tristes, hermanos. Vienen todos, dicen, bueno, nosotros ganamos esto, pero está bueno, es como cualquier otra cosa. No, se están riendo y la música y la gente bailando y todo, hermanos, por donde quiera, ¿verdad? Salen ahí como si nada. Y la palabra del Señor dice que aquí lo que hizo el pecado no solamente convenció a Eva, sino que Eva convenció a su esposo. Convenció, hermanos, aquí dice la palabra del Señor que le dio. El pecado te hace que tú causes a otras personas que pequen, hermanos. A ti no te, tú ya caíste, tú ya estás todo arruinado, pues también arruinó a alguien más. El pecado es real. El pecado, hermano, ¿qué hace el pecado? Abre tus ojos. El pecado abre tus ojos, dice la palabra del Señor. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que agradable a los ojos. Oiga, hermano, esa cosa se mira bonita. Y debe ser una cosa, todo lo que tú miras que está bonita no es lo mejor. Y el diablo lo puede pintar bien bonito, pero detrás de eso, hermanos, ay, ay, ay. ¿Y sabe lo que ha pasado con mucha gente, hermanos? Están buscando lo bonito en vez de andar buscando lo que Dios quiere. Están viendo, hermanos, lo que Dios dice que no debes de ver. Y dice la palabra del Señor que abrió los ojos al pecado. Pero lo que aconteció cuando abrió los ojos al pecado, abrió los ojos a la vergüenza, hermanos. Agarró Eva, no se había visto, hermanos. Y cuando menos pensó, ¿qué hizo el pecado? La hizo que comiera. Y cuando menos pensó, le abrió los ojos. Por eso, mire, hermanos, ten por seguro que Satanás dice, estás metido en la iglesia, nomás estás oyendo las cosas de Dios, no te dejan ir acá, no te dejan ir allá, no debes ir acá. Abre tus ojos, hay un mundo bonito que ver. ¿Qué estás haciendo tú nomás ahí? Tienes, pero te cuidas todo lo que haces. ¿Qué tienes? Dios, ¿tú crees que Dios hizo ese mundo nomás para que tú no lo vieras? Él quiere que tú lo mires. Abre tus ojos, yo te voy a llevar donde la gente de veras se está gozando, no tantos aguitados. Vente con nosotros donde, oiga, se va a poner bueno. Hasta, mira, se pone tan bueno que ni sabe lo que está pasando, tan bueno que se está poniendo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Pues todo lo que están tomando, todo lo que están tratando, sus drogas y todo el mugrero, hermanos. Y el diablo les abre los ojos y, oh, man, that's nice, está bueno, está bueno. Y cuando menos piensan, hermanos, es una vergüenza. Abrió los ojos para avergonzarse. Abrió los ojos y era una vergüenza, hermano. Se encontró que estaban desnudos. No, Eva nunca le había metido en su mente que ver a su esposo todo encuerado. Y la mente de Adán nunca miraba. Y cuando la miró, tápate, tápate. Qué feo, dijo. El pecado, dice, feo, pastor. Sí, hermano, cuando abrió los ojos, la primera cosa que hicieron, se quisieron tapar. Hermano, ¿qué había mal? Andar encuerados, no hay nada mal. El pecado dice, no hay nada mal que andes desnudo.
Pero la vergüenza que hay cuando el diablo usa tu cuerpo y la desnudez y todo eso para arruinar tu vida y para arruinar a otros. La palabra del Señor nos dice aquí, hermanos, lo que el pecado hace, hermanos, te trae vergüenza. Te trae vergüenza. ¿Qué hace el pecado, hermanos? El pecado quiere tapar tu pecado, pero no puede, hermanos. No puede. ¿Qué hace el pecado? Dice, no hay nada mal, mira. No hay nada mal que lo hagas. No más que nadie sepa. Y en esta mañana, hermano, hay gente aquí en nuestra iglesia que hacen unas cosas que nadie sabe. ¿Y saben qué? Le hicieron una vez, lo van a hacer otra vez. Y les gusta. El pecado trae gozo, pero el pecado te va a salir caro. A todos, hermano, no importa quién sea usted, joven, señorita, hombre, mujer, vamos a pagar. We'll pay. Hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando supieran que estaban desnudos, quisieron tapar su pecado. Y fíjense con qué lo taparon, con hojas de higuera. Por naturaleza, hermanos, el pecado nunca lo vas a poder satisfacer, o el pecado nunca lo vas a poder tapar correctamente. Cuando el Señor los vio, puras hojas de higuera traían. Y le dijo el Señor, Dios le dijo, quítale. Y hermanos, andaban medios incómodos, ¿verdad? Porque traían puras lijas, ¿verdad? Andaban ahí. Y el pecado siempre incomoda, el pecado nunca te va a hacer estar confortable. El pecado siempre te va a hacer que andes miserable. Usted se puede imaginar, hermanos, andar con sacos de higueras, con el calorón que hay aquí. Usted se puede imaginar trabajando con pantalones de higuera. Anduvieran todos rosados, una rosadera tremenda. El hombre por naturaleza no sabe cómo tratar el pecado. El pecado, la única manera que se puede tratar es como Dios dice. Apartaos del resistir al diablo y él huirá de vosotros. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que les incomodó el pecado, no sabían cómo tapar el pecado. El pecado, hermanos, oirán la voz de Dios. Y saben que están en pecado, hermanos. Saben que están ya no lo oyen lo mismo. Hermanos, cuando alguien peca contra Dios, anda con Dios, y alguien les habla de las cosas de Dios, ya no es la misma voz, ya no es el mismo sentir. El pecado te hace que te sientas diferente hacia Dios, hermano. Porque cuando Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Adán, Lelito, hermanos, se escondió y ya no era la misma voz. Oh, hermanos, el pecado te quita de esa voz hermosa de Dios. Hermanos, el pecado te quita que Dios te hable y te goces con él. Hermanos, el pecado te hace que quite todo esa voz preciosa, esa voz dulce, esa voz de fortaleza, esa voz que te alienta. Hermanos, el pecado te quita todo eso, porque ya no sientes el aliento, ya no sientes el gozo cuando oyes la palabra de Dios. Hermano, ya no estás donde Dios quiere. Hermano, el pecado te hace que este libro no sea la misma voz de Dios, hermano. Pero cómo necesitamos que Dios nos hable, cómo necesitamos que Dios nos aliente, cómo necesitamos que Dios nos fortalezca, cómo necesitamos que Dios nos enseñe, cómo necesitamos que Dios nomás nos hable. Diga, ¿qué tal, mijo? ¿Cómo vamos, hermano? Oiga, cómo necesitamos. Pero el pecado te quita todo eso. Ya no es lo mismo. Y ya no quieres oír. No te puedes esconder de la presencia de Dios. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. El pecado, hermanos, va a ser otra cosa. Fíjense lo que hace aquí. Por eso la palabra del Señor dice que yo y usted no nos podemos esconder del pecado. Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos.
¿Sabe lo que hace el pecado, hermanos? Te hace acusar a otros de tu pecado. Dice, ¿cómo que está hablando usted? Muchas veces cuando hombres o jóvenes tienen una vida arruinada, le dice, es por causa de mi papá. Yo he oído esto. Cuando uno se enoja de veras, yo nunca le pedí a mi papá y mamá que trajeran este mundo. ¿Para qué me trajo en este mundo? I never asked them to bring me into this world. Why did they bring me into this world? Comienzan a culpar a alguien su pecado. Yo no era así, pero por causa de ella me casé y por causa de él arruinó mi vida. Me casé y por causa de ella arruiné mi vida. Hermanos, yo he estado en esta familia y por causa de esta familia mi vida arruinada. Hermanos, ¿saben qué? El pecado siempre nunca te hace culpable. El pecado siempre quiere que tú culpes a alguien más. A mi padre, a mi madre. Yo estoy así. Y hermano, déjeme decir una cosa. La palabra del Señor dice allá en Deuteronomio capítulo 24 y versículo 16: cada uno tendrá que dar cuenta por su propio pecado, hermano. En esta mañana no es la culpa de nadie, es nuestra culpa, hermanos. Cuídate cuando tú comienzas a culpar a todo mundo. Y de ahí, hermanos, ya voy a terminar. ¿Qué hace el pecado? Te hace que mires unas cosas que nunca querías ver. Capítulo 15, capítulo 3 y versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semejante y la simiente de la mujer suya. Esta te irá en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Ella cuando tenga familia va a tener dolor, y tú cuando el resto de tu vida tú vas a tener que sudar. Por eso tenemos pecado, hermanos, porque a la gente no les gusta sudar hoy en día. Ese es el pecado de hoy en día, que Dios dijo, suden, y la gente dice, no va a sudar. Dice, ¿por qué no suda? Le sacatean al trabajo. Están en los Estados Unidos no sudamos, hay puro air condition. Nadie quiere trabajar afuera, nadie quiere sudar, nadie quiere andar todo sudado. No. Y el pecado de nuestra nación es que no sudan, hermanos. El pecado de muchas casas es que los hombres no les gustan trabajar y no sudan. Es el pecado. Pero el Señor dijo, porque pecaron, vas a trabajar la tierra y vas a sudar. Por causa de la mujer, nosotros hombres estamos sudando. Y por causa del pecado, las mujeres cada vez que van a dar familia, están gritando. ¡Ay! Pero en 2 o 3 meses otra vez ya están panzonas. Ese es el pecado. Ese es el pecado.